La mayor aspiración profesional en Venezuela es ser influencer. ¿Qué te parece, John? Mira, raro, porque según un punto de vista del cual yo tengo mucha afinidad, no es algo como lo que uno es. O sea, o tú eres un comediante y eso te da cierta notoriedad y te hace generar una comunidad que se inspira en ti, o eres un abogado, o eres una persona que ejerce algo y que esa exposición en las redes te genera una audiencia. Partiendo de tus conocimientos. Partiendo de lo que tú haces. Publicidad y aparte Sí. de eso, creas contenido, pero partiendo de tus conocimientos profesionales. Claro, y yo creo que la clara distinción que hay que hacer es que no tener una masa de audiencia detrás, o sea, no tener seguidores, no significa que tengas influencia. Para mí la influencia está determinada en la capacidad que tienes tú de que la gente quiera inspirar tu estilo de vida. Okay. O sea, que tu estilo de vida inspira a otras personas y por lo que tú dices y opinas, las personas sientan afinidad y de eso te inspiren, no la masa de seguidores que tienes. Y José Rafael Briceño. Pero me parece que el estudio que tú dices tiene influencer en Venezuela, influencer en Colombia, pero en Chile es youtuber. Sigue siendo lo mismo en el fondo, que es los jóvenes están viendo a otros jóvenes hacerse famosos, o sea, tener reconocimiento, lo cual en la juventud es algo muy bien visto, hacer dinero y hacerlo a partir de ellos mismos y sin tener que haber estudiado. Es decir, creo que lo primero que te van a... La primera cosa que siempre decían, Steve Jobs no terminó la universidad, Sí. tal cosa no terminó la universidad. Se Y basan en luego gente exitosa. Mr. Beast lo que hizo fue hacer videos durante 3 años y vivió en su carro. Y hoy en día Mr. Beast tiene 5 canales que están evaluados por encima de $1.000 millones fácilmente. Entonces hay una tentación de creer que eso es Pero una opción Mr. fácil. MrBeast es un influencer. Ahí está la cosa. Claro, Un productor aparte- de contenido que es un influencer para la comunidad productora de contenido. Claro. Es decir, los chamos de repente no dicen yo quiero ser como MrBeast, Porque sino yo- me tripeo a MrBeast. Claramente. Pero tú hablas con la comunidad productora de contenido, tú sabes que MrBeast, y tú sabes que MrBeast se unió con sus 3 panas. Entonces, claro, lo que dice John es muy importante. Es decir, tú eres influyente por tu estilo de vida para cuánta audiencia, y si lo estás haciendo para eso o es un byproduct, una consecuencia de que tú eres un tenista increíble, de que tú eres un chef Exacto, de tus aptitudes fascinante. o de tus conocimientos. Claro, tú triunfas en un área determinada, genera seguidores, y hoy en día, antes uno era el chef, pero resulta que ahora la gente quiere saber cuáles son los muebles que usa el chef, cómo se ven los hijos del chef. Sí, el ¿qué estilo de hace el vida. Por eso chef es que el sábado? ahí yo veo como un sesgo súper importante de las comunidades. Las comunidades que vienen, o las personas que tienen audiencias en redes sociales que vienen de los medios tradicionales, Ajá. no generan audiencias que sean realmente afines o activas. Es decir, una persona que viene de la televisión, porque su exposición en la televisión en su momento lo hizo muy notorio, Claro, ya abrió su ya tenía cuenta de fama, pues. Instagram hace 7 años, 8 años, y de pronto tiene 2 millones de seguidores. Entonces, bueno, es un influencer de redes sociales. Pero él no hace contenidos, por lo cual su estilo de vida no transmite inspiración, por lo cual no está influenciando lo que él dice o hace a la comunidad. Es que yo creo que también la palabra influencer se ha convertido en, para los chamos hoy en día, la adolescencia, y los que dicen, mira, quiero ser influencer, en algo proporcional o directamente proporcional a la cantidad de seguidores que tiene. Lo cual no es así. Lo cual no es así, Sí. evidentemente. No, de hecho, ahorita se está invirtiendo muchísimo en microinfluencers. Tú quieres vender una cera para tablas de surf y te dicen, bueno, aquí está este surfista que tiene 7 millones de seguidores, pero aquí está y esto es un caso real que ocurrió, que tenía 150.000, pero era un tipo que a esos 150.000 lo aman, interactúan No, y con que él, los él les trabajó, contesta, exacto. etcétera, y le salía... Creo que eran 130% más barato contratarle a él un post que al tipo que tiene 7 millones. Y la campaña le fue Brutal, increíble claro. porque era alguien que se involucraba con su El gente. tema detrás, y esto es data real, es que la masa de gente, el número de personas que te siguen, realmente no están interactuando con tu cuenta. Cualquiera de las cuentas de cualquiera de las personas. Vamos a suponer una cuenta que tenga 100.000 seguidores. Normalmente la estadística promedio de acción de esos 100.000 seguidores es entre el 10 y el 20%. Exacto, no es el 100% Sí. de tus Claramente seguidores. por el funcionamiento de las plataformas Sí. que no muestran todo lo que tú publicas. El famoso algoritmo. Y el famoso algoritmo. Y eso tiene que ver con las personas, con el interés que muestran las personas sobre los contenidos que tú pones. Si tu contenido, además, tú vienes de un medio y que no haces contenido propio nativo de redes y pones cualquier cosa, no vas a generar una afinidad que conecte. Ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. Sacha Fitness. Sacha Fitness realmente tiene influencia porque la gente quiere imitar su estilo de vida. No es porque tenga seguidores, sí, además los tiene. Pero tú quieres imitar su estilo de vida. Claro. Internacionalmente, por ejemplo, uno que me influencia mucho a mí, Casey Neistat, por ejemplo, que es un creador de contenidos
y que hace videos. Él hace videos y por hacer videos me influencia a mí. Y yo probablemente Claro. voy a usar lo que él usa, pero de una manera inconsciente. Entonces, Pero no por quién es él, sino por lo que él hace o por lo Por que su él estilo de muestra, vida. por su estilo de vida. Porque- Eso también es algo que, porque yo siento que lo que él hace se acerca a lo que yo quiero ser o lo que yo quiero hacer. ok, pero de alguna manera, bueno, con tu carrera como docente, locutor, orador, ¿cuánta preparación tienes, José Rafael? No, bueno, universidad, maestría y un diplomado. Precisamente, una persona que está más que preparada, consideras para la juventud de hoy en día, los chamos, que dicen, bueno, quiero ser influencer y para ser influencer o para crear contenido, porque es la premisa que tienen, no tengo que estudiar, porque lo que tengo es que tener acceso a las redes Pero tienes que sociales. estudiar una carrera. Y ahí está. Obviamente, pero yo creo que hay un mito, yo me corregirá en esto, y es creer que se trata de dominar las herramientas. Entonces tú ves gente poniendo muchísimo esfuerzo en saber editar, Ajá. saber iluminar, saber tal, cierto estilo de habla. Ah, mira cómo está hablando este. Y todos esos son elementos formales importantísimos. Sí. Sí. Hay gente que tiene contenido increíble, pero no tiene los elementos formales y nadie se entera que están allí, como el buen y el mal profesor. Había profesores que uno tenía que eran increíbles por lo que tú los leías, lo que habían escrito. Estos tipos de un genio, no sabían dar clase. Sí. Ajá, Entonces exacto. hay que dominar la herramienta comunicacional, pero se les agota el contenido muy rápidamente porque el contenido surgió en función de algo que les ocurrió en un momento determinado, se dispararon y no se preocupan por formarse. Cuando yo hablo de formarse me refiero a leer, a viajar, a estar dispuesto a hacer una pausa porque este es el otro problema que tiene el contenido. Tú juras que tú vas a estar, bueno, empecé a crecer, esto tiene que ser una línea recta hasta que yo cumpla, Y- qué sé yo, 50, 40 años. Pero Dice, no es así. cuando tú revisas la gente que ha sido exitosa, es una gente que tuvo fracaso, bajó, subió. Volvió Luego a ahora subir. el mismo Steve Jobs. A nosotros nos encanta hablar de que Steve Jobs llegó un momento en que tuvo fracasos rotundos, Sí. productos que no llegaron por él, porque el producto no estuvo bien pensado. Pero esos son los que ayudaron a que... Sí. Entonces, tomar del tiempo el fenómeno Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra era un tipo que sacaba un disco y se iba un año a leer, a escuchar nueva música, a ver otra cosa. Cuando volvía, tú sabías que iba a haber un discazo. Hoy en día, obviamente, el ritmo que exige el reggaetón, por ejemplo, que son discos cada 3 meses, hit cada semana, etcétera, hace que tú digas, ¿a cuánto puedes mantener esto antes de empezar a repetirte tanto que aburras? Y eso yo creo que es un riesgo que corre el creador de contenido. Yo creo que, bueno, estamos hablando, es muy amplio el abordaje que podemos hacer de esto, No, pero muchísimo. el creador de contenido cada vez más, por la facilidad tecnológica que tenemos, tenemos mejores pantallas, tenemos mejor resolución, necesita un acompañamiento técnico. Claro, pero también pasa mucho que crees que, por ejemplo, por tener un dispositivo, esto hoy en día es una herramienta buenísima y nos ayuda a crear contenido y todo, pero esto no es esto. Para Ahí es mí. donde quería llegar. O sea, yo creo que hay una combinación entre la idea, que es lo realmente clave, Ajá. la idea, que es lo que te hace producir unas líneas de contenidos que sean coherentes y lógicas a través de lo que es la identidad, de lo que tú quieras asumir como tu rol dentro de un ecosistema social o digital, y la capacidad técnica. Exacto. Porque si yo agarro un video que es maravilloso como idea, pero tiene mal audio, lo dejo porque no puedo, porque Tiene que haber como una convivencia entre ambas cosas. entre ambas cosas. Entonces, ese conocimiento además exige diferentes skills. O sea, vamos a suponer que tú quieres hablar de gastronomía y tienes un punto de vista de gastronomía valioso con el cual quieres compartir. Que por cierto, la lógica más coherente de encontrar cuál es el rol de contenido que yo quiero hacer es encontrar un espacio en blanco sobre las cosas que a ti te apasionan, de Ok. tu día a día. Ok. Porque cuando tú quieres crear contenidos, cosas que no son de tu día a día, te metiste en un problema. No, y y si no además, estás apasionado, es como la tesis. Cuando la gente decía, ¿qué quiero hacer yo No. la tesis, profesor? Y eso, no importa lo que escojas, pero escoge algo que te apasione mucho, porque dentro de 6 meses lo vas a odiar. Así Sí. sea lo que más te haya apasionado en tu Sí. vida. Tu película favorita es Blade Runner y tú quieres hacer un análisis semiótico de Blade Runner. Asegúrate que tú ames Blade Runner, porque en 6 meses, igual que cuando uno escoge contenido de hacer sopas, vas a empezar a odiar las sopas porque, Claro. bueno, porque se convirtió en un trabajo. sí. Y no hay nada más fácil para un creador de contenido que el contenido que más amas hacer tiene que ver con lo que tú haces en el día a día. No, y al final es eso, que cuando te gusta hacer algo, le pones como más, ¿sabes? Más corazón a la cosa y cuando llega un punto, dijiste análisis semiótico y me fui como a la universidad. Sí, bueno, Pero profesor, se con nota mi cuando hay ese tesis. agotamiento del tema y de la pasión y de que si es día a día real o si te lo inventaste. pero es que hay una característica que tiene Sacha, la Divasa, Mr. Beast, Ibai, tú o cualquier persona que tiene comunidades e influencia, hay una sola característica común, que es la constancia.
Nadie absolutamente va a tener éxito en ninguna plataforma, en un ecosistema social, eres creando constante. contenido si no eres constante. Entonces, todas estas personas que dicen que yo quiero ser influencer, claramente lo dicen y el 99% lo va a intentar con el primer post, que no va a llegar a nadie. Y el número 8 va a decir, ¿sabes qué? No me lo logré. Y resulta ser que todas las desistes. personas que lo lograron tuvieron 750,000 contenidos que nadie le gustó y no funcionaron. Y en el 750,000 uno funcionó. Ajá. Pero tienes que hacer 750,000 contenidos. Exacto. Entonces, cada caso de éxito que cualquier persona que nos esté viendo piense que es las personas que ellos siguen, que les gusta su contenido, la única constante entre ellos es la constancia. Y esa es la única clave para poder lograr tener relevancia en el contenido y en consecuencia influencia, vuelvo e insisto, entendiendo influencia como el impacto que tiene una persona en cómo tú ves tu estilo de vida. Pero yo creo que también va relacionado a todo lo que hemos hablado, a la economía del conocimiento. Sabes duda. que de acuerdo a tus conocimientos, tu preparación y lo que tú sabes hacer, puedes vivir de eso o ganar dinero con eso. Y las redes sociales obviamente se han convertido como en... Voy a Algo retar que- tu pensamiento. Sí, yo Ajá. también. Voy a retar tu Ajá, pensamiento. ok, ¿Por rétalo. qué? Porque eso pareciera ser verdad, pero cuando tú ves qué es lo que más funciona en Internet, tiene que ver más con el entretenimiento que con el Sí, conocimiento. hay dos, o sea, entretenimiento es la clave que acaba de decir John, porque para diferenciarlo desde el punto de vista teórico, entretenimiento es producirle placer al otro. El placer es relativo. Hay gente que le gusta la cocina, hay gente que le gusta una comedia romántica, hay gente que le gusta una película de terror, hay gente que le gusta un documental, pero que sea muy dramatizado. Entonces el entretenimiento es un género difícil pero abierto porque depende de una sola variable. ¿Te gustó? Sí. Entonces yo no O tengo no que te ser gustó. yo no tengo que ser fiel a la historia. Yo no tengo que basarme en ninguna realidad, inclusive puedo ser hasta incoherente, la película puede tener huecos, pero si gustó, gustó, y ahí no hay nada que hacer. Inglourious Bastard. Hitler no murió. Hitler murió y hace Inglourious Basterds. Up tiene huecos dramáticos ridículos donde el viejo no envejeció Pero y el son otro sí envejeció. licencias creativas del Pero la entretenimiento. gente, Pero gustó. la pregunta es, ¿la gente se lo tripió? Sí. Sí. ¿Pagaron Listo, su se entrada? acabó. Sí, se acabó la discusión. Conocimiento implica, la gente con lo Rigidez. que obtuvo de mí, que soy un difusor de conocimiento, tomó decisiones adecuadas o tomó decisiones que fueron contraproducentes para ellos. Está pagando el costo de haber dicho algo que no era cierto o haberse basado en un estudio de un español que tenía 38 estudios diarios y de repente no necesariamente todos eran ciertos. Entonces es mucho más el riesgo en el Ok, área de pero conocimiento. se puede impartir conocimiento con algo de entretenimiento. Sin duda. se No, puede. ahorita es Y la ahí única como manera. el Los match. gringos están consumiendo noticias en infotainment. O sea, desde que Jon Stewart inventó su programa, el John Oliver, todos los sustitutos, ya CNN acaba de licenciar a Bill Maher para transmitir noticias, pero con el ángulo o de sarcasmo, o de humor, o de sátira, pero ojo, el dato es real, porque la gente ya no quiere, ya no le cree a los noticieros. Eso ya tiene solo. inclusive una palabra americana que lo identifica, que es edutainment, que es Educainment. educación con entretenimiento. Que es lo que funciona hoy en día para las nuevas generaciones y yo diría que para casi todas, excepto algunas generaciones que ya les gusta que- ver algo tradicional. Que tengo atajado parte de la conversación con eso, con la educación nueva, cuando hablabas de Ajá. las universidades, porque además yo creo que hay una palabra nueva que me gusta que usar, que es fun educating, o sea, entretenimiento que realmente sea divertido. Okay. Porque esa apertura que te da el entretenimiento, la diversión, hay una apertura que psicológicamente te deja entender mejor lo que está sucediendo. Y sobre lo que hablábamos antes de la formación, José decía, uy, es demasiado importante que tú tengas una carrera. Claro, tener y- alguna Pero formación. tengas una formación, no tienes que tener una carrera, porque además creo que las carreras van a morir. Es que Es decir, ese es mi Es muy difícil tema. en segundo año de la Universidad en Comunicación Social dar edición. Sí, porque mientras diste una clase y pasaste a la siguiente clase, Ya avanzó. puede que los principios de edición sean muy similares, los principios básicos de cómo se cuenta una historia, pero las herramientas, las formas, los nuevos directores que se les ocurrió, la L invertida, con Los la L, cortes, todo la eso va tensionalidad, cambiando. todo va Todo eso está cambiando. cambiando en 2 semanas, 3 semanas. Pero Entonces, mira ¿qué tienes esto. que saber? Historia. Nosotros estamos contar grabando historia. esto mientras en este instante está sucediendo, bueno, la primera o tal vez la segunda gran revolución de la inteligencia artificial. Sí. Y vamos a suponer que cuando tú proyectas las próximas carreras que vemos en los próximos 5 o 7 años que van a ser necesarias, probablemente son carreras que no necesariamente hoy se están impartiendo en las universidades. Sino que sean carreras
nuevas que se generen a partir de lo que está pasando. Claramente. Con la Entonces, inteligencia por ejemplo, ¿cómo haces para desarrollar inteligencia artificial? Es una área que sí necesitas conocimiento realmente técnico, pero luego ¿cómo haces para explotar el uso de la inteligencia artificial? Hacer un prompt correcto. Que además fue creado pensando en que utilizar el lenguaje natural. Es decir, todo el mundo puede generar código hoy en día, todo el mundo puede aprender a manejar la inteligencia artificial sin saber lo que está ocurriendo adentro. Y además, los que están hablando de lo que está ocurriendo adentro tienen la gran duda de que se empezó a trabajar en caja negra y no saben lo que está pasando Pero adentro. yo lo que creo necesario allí, y a lo mejor aquí no estamos viendo paraguas diferentes. No, pero digamos, es importante para nosotros en el sentido de que todo va a cambiar y está cambiando. Entonces, ¿qué va a quedar parado? El tipo que tenga algo que contar y sepa contarlo, que sea tan de él y que tenga un valor, como tú decías, que tiene que ver con su estilo de vida. Es decir, una imagen la puede crear la computadora, una historia la puede crear. Ahora, la realidad de alguien, A través del tiempo. No, solamente la puedes contar tú. Claro, Sin la puedes duda. contar tú. Y yo por eso, curiosamente, antes que me esté asustado por mi negocio, porque vi a las redes, digo, bueno, hay que ser comediante de redes ahora, pues o sea, me tengo que dejar la tarima. Mentira. Que exige otras cosas, Sí. porque entender el meme, entender el shortcut, entender... Es otra Es cosa. completamente Pero distinto a hacer comedia. Siento que la tarima con se va a personas salvar reales. como nunca, porque lo que ocurre en la tarima no ocurre en las redes. Ya está que es afectada. el sacrificio. A ver, cuando un tipo se para en una tarima, teatro, música, comedia, él está arriesgándose, él. O sea, si el público hace, tú sabes que ahí hay un tipo que emocionalmente está aquí que vine a ofrecerme y fracasé. Eso no te No lo va a te lo dan ofrecer las redes. la realidad aumentada, ni digital, ni etcétera. Trataron de hacerlo con el Pero metaverso diseño y no ya, camina. ya está afectada. Ahorita tú te paras en la tarima. Piensa cuando te paras en la tarima hace 8 años atrás. Sí, sí, claro. Y ahorita tú te paras en la tarima y tienes dos características que antes no pasaban. Primero, vamos a suponer que tú tienes una rutina. Esa rutina tú no la puedes publicar ahorita porque la estás empezando, no la vas a quemar. Claro. Pero entonces en tu rutina abres un espacio para romper la cuarta pared, hablar con el público, sacar chistes de ahí pensando que eso es lo que vas a poner en las redes sociales. Todo comediante que se para tiene un nuevo elemento que no es solamente el micrófono, sino es un trípode con su celular puesto grabando y un pendrive para que el pana del audio te lo pase porque Un tú vas a tener que hacer... elemento que sea Pero, instagramable. pero lo que o dice para es las importante, redes. lo que dice importante Rompiendo la no es el rutina. aparato, es que afecta mi performance. Yo voy a estar allá arriba pensando en lo que dice John. Sí. Que, ok, ya hice esto, ya probé esto que va para el próximo show, ya hablé de la noticia de la semana de la que no puedo hablar en video. Pero esta sí lo puedo quemar. Hay que tener el pedacito para Instagram, el pedacito Pero es que en todo. para TikTok, para... En todo, ustedes que tienen rato haciendo podcast, también pasa eso. O Sin sea, duda. el podcast es como, bueno, este pedacito es perfecto para que lo usemos para las plataformas, para enganchar a la gente, para que vengan y nos escuchen y nos vean, ¿sabes? Mira, nosotros en nuestra experiencia en el podcast, la mayoría de la gente que dice, yo veo tu podcast, yo veo tu podcast, yo veo tu podcast, cuando entras un poquitico más profundo en ese comentario, lo que ves son los fragmentos. Claro, exacto, porque Los que ven el podcast completo es muchísima menos gente. muchísimo menos gente. Entonces, Exacto. entendiendo eso no es algo malo. No, eso es algo pero bueno. le das Entonces, más importancia a esos a fragmentos. ese fragmento. En ese fragmento tú tienes que tratar de resolver una idea o resolver un Sí, espacio de el único problema es entretenimiento. cuando el fragmento no lo creas tú, sino lo creó otro. Pero Ahí está el El editor. hay otro ángulo que sí me gusta explorar, que es que el long form, es decir, el podcast largo, Sí. que se sentiría que era lo más contraintuitivo para el momento en que vivimos, donde cada vez se iba reduciendo más el tiempo de los primeros 10 segundos. En los primeros 5 segundos tienes que atrapar la atención. La gente no ve más de un minuto, olvídate de un reel de 3, etcétera, y de repente sigue triunfando o sigue teniendo un espacio muy importante. Bueno, vamos a Pero tener un reto. Vamos a tener un reto. Esto está pasando en el minuto 18 20 de esta grabación. Ok. Si la gente nos comenta que escuchó este comentario, Entonces, el long form escucharon, funciona. coloqué ahí 2 asteriscos, yo sí lo escuché y yo no Exacto. tenía ni idea. Y lo más Listo. probable es que... No, pero sí hay gente que es la otra vida. Por ejemplo, Patreon. Yo que tengo un Patreon, tú dices, bueno, yo empecé a ser aburrido literalmente porque estaba desesperado por una cantidad de cosas que leía y no podía llevar ni para la comedia, ni para la radio, cosas muy No querías enrevesadas. migrar para Algo eso. para 4 locos, en realidad, para un nicho de 4 personas, casi que para pasarlo por un WhatsApp. Y me impresiona la cantidad de gente que yo lo hago. Yo lo coloco en las 3 horas y cuarto. Digo, bueno, obviamente estoy hablando absolutamente solo en este momento. Nadie llegó hasta acá. Y dentro del Patreon, claro, es pago. La gente te empieza a poner, yo sí llegué, yo sí llegué, yo sí llegué. Y es el hecho de que hay otra persona que está orgullosa de, yo sí quiero oír algo desarrollado. Claro. Yo sí estoy, yo sé que para hablar de Yo no ciertas quiero cosas... headline, yo Yo no quiero headline porque hay temas que tienen demasiados matices. Fíjate, J.K. Rowling, para hablar de todo lo que fue su cancelación, porque se refirió al tema trans, etcétera, son 6 episodios de los juicios, del podcast de los juicios de brujas de J.K. Rowling.
producido por 4 de los más duros de podcast en el mundo, de 1 hora y pico, y todavía dejaron un mes entre el último episodio que sacaron y el que va a venir, que es el epílogo. ¿Para qué? Para escuchar todo lo que la gente les va a decir de me hizo falta esto, no oí más voces de esto, porque ella no explicó esto. O sea, hay una conciencia de que tienes que oír a la gente. J.K. Rowling es una influencer. Es una influenciadora. Bueno, ese fue el comentario que le Para mí, hacían ella de que ella no influencia, podía pero opinar. no nació como una influencer. Claro, pero es que justamente ella Y está. es lo que estamos Ella, hablando. ella tiene un gran poder de influencia, Exacto. pero no, o sea, a mí me ha pasado el otro día, me conseguí un chico que me saludó y tal, y me dijo, mira, no, yo soy influencer, y me llamó mucho la atención. O sea, porque tú eres. Jamás me he presentado como influencer. Te iba a me decir parece. eso. Mira, ¿ustedes no les el día pasa? que lo hagas, dejo de hablar. Claro, son muy dementes. Me da Pero te un lo poco de han dicho alguna piquiña. vez? Te han dicho, eres influencer. Yo soy influencer, yo, No, José Rafael es yo- profesor, comediante. Yo puedo ejercer de influencer si para eso me vas a pagar. Pero es que no lo pero es que no lo sabes. Porque Claro, tú no lo sabes. vamos a suponer a nosotros nos paga X marca y tú haces tu contenido para esa marca y lo pones en una audiencia que es la audiencia que más o menos te sigue, por lo Ajá. cual le gusta tu contenido. Claro. Tú no sabes si estás influenciando a esa persona. De hecho, cuando tú haces el contenido de hoy, que publicaste hoy, que estás hablando de X cosas, tú no sabes si estás influenciando a esa persona. Sabes mí- que esa persona lo está viendo. A mí te confieso que esa palabra tengo cringe con influencer. yo también. Porque aquí, o en muchas partes de Latinoamérica, y yo creo que está en el mundo, pero sobre todo en Venezuela, que es un nicho muy atípico a nivel publicitario. Bueno, tú estás relacionado. Bueno, y es de todo. Aquí consumimos BlackBerry Aquí- personal. Nadie en el mundo tenía BlackBerry personales Aquí sino todo el nosotros. comportamiento del El venezolano es VHS, el atípico. Betamax, todo. Nosotros somos atípicos para muchas cosas. Entonces, con esa palabra en particular, pasa eso, que hay gente que orgullosamente te dice, soy influencer, ¿sabes? Influencer de moda, soy. Soy influencer. Y yo Bueno, digo, "Ay, y diseñadores de moda y dueños de tiendas de Soy traje de una- baño. Sí, pues, lo que pasa es que nosotros los venezolanos vivimos en el futuro, porque esto ahorita te lo venden los gringos de hace unos años para acá como fake it till you make it, o sea, simúlalo hasta que Hasta ya que lo te- eres, claro. ¿no? Y nosotros tenemos décadas diciendo que hablamos inglés y luego llegamos a la compañía y estamos ahí viendo a ver cómo resolvemos y decimos que tenemos una tienda y lo que tenemos es un poco de cajas metidas en la casa que no vengas para la tienda, yo te lo llevo a tu casa. Y luego surgió la posibilidad de tener la tienda en Instagram y ese poco gente dijo, Muy perfecto. adaptado. Y yo he oído a gente decir, no es que soy emprendedor, yo he oído gente decir, yo soy CEO. claro. Y yo, Chief Executive Officer, ¿de cuántos accionistas fueron los que te escogieron? No, Y soy el lo único tienen accionista de mi en sus compañía. redes. Yo tú eres el CEO dueño y de una etiquetan. cuenta de Instagram, ¿vale? Claro, pero el punto que hace como que tenga coherencia en lo que estamos hablando es que esa persona, o sea, la influencia o sea, no es un decreto. La influencia, de hecho, personas que tienen comunidades no saben si la tienen, pero lo que sí sabemos es que sí existe. Si es un subproducto, No, por supuesto pero cuando que se quiere existe. hacer adrede, cuando tú decides, cuando alguien decide quiero ser influencer y uno les pregunta, ay, ¿tú qué haces? Y te dicen, bueno, eso es lo que quiero ser, es influencer. Y dicen, no, es que Es que ¿desde dónde lo vas a hacer? ahí está el detalle, que esa es Buena lo que película. quiero transmitir. Ser influencer, o sea, esa palabra no tiene nada Sí. detrás, o sea, tienes que Pero tener... lo que sí sabemos es que en el marketing global, el presupuesto de influencia sigue creciendo año tras año. Pero ser influencer es lo mismo que influenciar, o sea, Claramente, o sea, una persona que en influencia... Venezuela. Una persona que influencia es una influencer. Por Ok. ejemplo, te voy a decir una cosa. Probablemente mañana hay una charla médica de cardiólogos y que hay un cardiólogo allí que va a dar una charla a 38 cardiólogos. Ese tipo es un influencer para esa persona. Claro, porque Ahora, ese influenciar- señor nunca va a decir que es un influencer. Él va a decir, yo soy cardiólogo. Pero allí está el tema. Yo creo que es un tema Y- de y- término, del uso del término. Claro, Aquí. y es un uso del término que tiene wishful thinking, de creer que se puede querer serlo sin pasar por otros procesos que son distintos. Joe Rogan tiene la peor cuenta de Instagram, por ejemplo. Claro. Todo el mundo lo comenta. Cuando ven la cuenta de Joe Rogan de Instagram, dicen, esto es un papá. Nefasto, sí, Esto sí, es un sí. papá. Y es probablemente uno de los influencers más grandes que hay, porque hay demasiada gente que quiere ese estilo de vida, o quiere ser un tipo que hace ejercicio y o quiere ser un tipo que tiene opiniones radicales sobre cosas, o quiere ser un tipo que consume cannabis y explora, porque además él tiene como varias facetas y la gente no se da cuenta de que este es un tipo que puede comentar desde peleas hasta hablar con un científico y les encanta. Pero si tú te pones a aprender a ser influencer viendo las cuentas de Joe Rogan, tú estás loco. Mm. No vas por ahí. Entonces, de nuevo, hay algo que dijo yo que es muy Vende su importante, es estilo un de vida. producto que ocurre. Ahora, puedes forzar esa ocurrencia de convertirte en influencer o puedes, yo estoy seguro que lo hace muy bien,
ayudarle a la persona, darle las herramientas para que esto que ya está empezando a ocurrir orgánicamente se canalice, se organice y tenga un sentido. ¿No te pasa tú como creador de contenido digital y además, bueno, manejas las herramientas? Hace rato hablábamos incluso de unas herramientas buenísimas que nos estuviste contando, que la gente te dice, o sea, como que dame la clave secreta, dame las herramientas porque creen que eso es Los saber tips, la parte... John Snack, dame los tips Dame para los tips. influir. Mira, hay algo que yo soy muy sabinero, Joaquín Sabina, y Sabina dice algo que es que aléjate de las personas que te dan consejos, porque el consejo de cualquier persona tiene un interés detrás, por lo cual los consejos no me gustan. Yo solamente lo único que comento es realmente no aporta ayuda a nadie, que es, si tú no ves posible que puedas hacer esto sin que te genere ingresos en los próximos 10 años, No lo hagas. no lo hagas. Ok. Porque es continuidad y además la creación de contenido está muy mal retribuida. O sea, yo veo gente que hace contenido tan potente, por decir algo, Dos Locos de Viaje, hace un contenido tan potente brutal. y le tienen que dedicar tanto. Y la retribución de todo ese trabajo es muy complicado. La gente cree que tiene el derecho de que tú trabajes y trabajes y trabajes y edites y crees contenidos y hables todo y lo pongas todo en internet sin cobrar ni un medio. La gente cree que tú puedes regalarle el tiempo. Sí, Y eso no exactamente. está bien. Y eso no está bien. Y, Porque y va a ser muy difícil echarlo para atrás. Yo, Epa, la llegó una caja. Llegó la caja. llegó la famosa caja de Big Que Box. tiene chocolate. Ojalá. Que tiene. Me provocó. No, aquí que hay pensar unas... fuera de la caja, es verdad. Ajá, aquí es unas preguntas Ajá. hot questions. No, mentira. Fuera de la caja. Muy bien. Ok, vamos a poner... saca una, yo voy a sí. sacar una sola. Esto me recuerda a Nadie Sabe Nada, como uno de mis Sí, podcasts sí, sí. Y favoritos. entonces, Muy como bueno. ustedes hablan más que yo, ¿Tú crees? sí, un poco. Yo soy una Yo persona muy contesto, lacónica. yo contesto primero, así. Ok. Una gente que decide. Ok, mi pregunta es, ¿crees que los influencers pueden ser considerados expertos en ciertos temas aunque no tengan un título universitario en esa área? Contesto yo y luego ustedes dan sus opiniones. Para mí no. Para mí no, o sea, puede que tengas conocimiento en algo porque por experiencia de vida te tocó aprender algo en particular, ¿sabes? Porque, bueno, a veces hay cosas que tú aprendes a hacer no porque lo viste en la universidad o lo aprendiste algo teórico, sino en la práctica. Pero para mí, no eres experto en un tema si no te preparaste lo suficiente como para lo que estábamos hablando hace un instante, como para decirle a los demás, o esto es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Entonces yo creo, para mí, no. Ok, voy yo. Vas tú. Para mí sí. Ok. Y mira, ¿por qué? Y te voy a hablar del caso, es Senza Molica. Ok. Senza Molica es en italiano, yo soy portugués, no italiano, pero Senza Molica significa cuando compras un pan, la miga, si se la sacas o no. Y este es un personaje que atendía en una panadería italiana tradicional y él se empezó a grabar, puso su celular así tal cual y lo que hacía en la grabación única de grabar era, le preguntaba a su cliente, ¿con molica o senza molica? O sea, ¿lo Ok. quieres que te prepare tu pan con miga o sin miga? Y le ponía mozzarella, jamón serrano y tal. Eso es lo único que él hacía. Éxito total, creció en una comunidad gigante que le fascinaba su contenido. Este pana no estudió eso en la universidad. Pero era experto en eso. Sí, tanto afectó que el negocio se empezó a llenar de gente porque quería que le prepararan el sándwich. Los dueños tradicionales dijeron, mira, se acaba TikTok, no me hagas más videos de eso. El tipo dice, no, entonces me voy yo a un negocio. Abrió un negocio y el negocio está full gente. Ok. Entonces quiere decir que ese personaje tiene influencia, tiene impacto y no necesariamente tiene una carrera detrás, sino simplemente pudo conectar con uno de sus atributos Es válido. para poder generar un impacto y una influencia sobre un valor. Y te voy a poner uno local. Ronald Aristimuño, Ronaris en gastronomía. Ronald no es gastronómico, es una persona que le gusta comer, empezó una cuenta de gastronomía, hablando de gastronomía, él estudió otra cosa, tiene otra especialidad más que tiene que ver más en el área de finanzas, pero habla de gastronomía y genera un conocimiento de gastronomía y genera mucha influencia sobre las preferencias que tiene en la cocina. Entonces uno dice, es un influencer del foodie. Sí, puede ser un influencer del foodie sin necesariamente tener un background de esa área en específico. Ok. Claro, Entonces, porque hay una correspondencia entre lo que uno está recibiendo de él y la corroboración. Si ese tipo te recomienda un lugar y tú hasta ese momento te habías tripeado su contenido, pero el lugar es malo, se cayó. Pierde la coherencia. Pierde la coherencia y pierde la credibilidad. Yo diría que la respuesta es lamentablemente sí. Lee la pregunta para que tú veas. Ok. ¿Crees que los influencers pueden ser considerados expertos? Sí, ahí está la frase clave. Pueden ser considerados. Vimos una época y la pandemia fue el momento clave de esto,
en que empezamos a dudar de las autoridades, porque las autoridades fueron torpes en la comunicación, por ser gentil, por no decir A que nivel fueron, global, ¿ah? a nivel global, por no decir además que fueron ineptos, etcétera, inclusive de malas intenciones, fueron torpes en su comunicación. En el nivel más mínimo fueron increíblemente torpes. Empiezas a desconfiar de las autoridades que eran quienes tenían las famosas opiniones autorizadas. Tú oías de medicina a alguien que era un doctor, Claro. pero ya con Pedro Pensini, que era farmacólogo, no médico, la gente tomaba consejos que solamente deberías tomar de un médico. ¿Y era por qué? Bueno, porque había una coherencia, había una vibra que uno, me gusta de lo que me están diciendo, por lo tanto, Pero le doy era un credibilidad. influencer. Era un influencer. Entonces, como el entretenimiento se empieza a mezclar con la información, aquí está la capa oscura del infotainment. La capa positiva es que con el infotainment hay mucha más gente hablando de cosas interesantes que antes no hubieran visto porque no eran entretenidas. Perfecto. Historias, History Channel. ¿Cuánta gente antes iba a hablar de los romanos o de la naturaleza? Pero lo otro es que cualquier persona que pueda dar el look and feel de otro canal que sí sabe de lo que está hablando, puede decir locuras y... Claro, y sabe la lógica española de blanco y en botella es leche. Blanco y en botella es leche. Entonces, el Primera vez que te influencer escucho. En serio, se- muy fácil se super aprovecha tradicional de eso. española, pero... y se aprovecha de que la gente, si le pones la presentación bien, se lo va a creer. Y además, a veces tienes una cantidad de influencers que tienen que estar constantemente recordándole a la gente: acuérdense que yo no soy médico, acuérdense que yo no soy tal, acuérdense que yo no soy tal. Jordan Peterson siempre está hablando y siempre le preguntan por... Él es psicólogo y tiene unas opiniones Y hace la controversiales, respectiva aclaratoria. pero cada tico que le preguntan, tú eres el que hace la dieta cárnica, y aquí que, brother, pero fíjate, eso es lo que se llama ser un influencer casi que a contrapelo. Yo no quiero que la gente imite él lo dice, yo no quiero que imite la dieta cárnica me funciona a mí porque tengo 92.000 alergias distintas y es lo único que me ha funcionado. No se las recomiendo, es horrible, es aburrida, convierte tu vida social en un desastre. Pero- la responsabilidad de decirlo, pero, hay Pero otros que no, está el pool, como dice John, está el pool de la gente de háblanos de tu estilo de vida. Él dice, yo no tengo Porque estilo de eso vida, yo es. tengo unas ideas y unos libros. No, nosotros queremos tu estilo de vida porque somos un mono que le Y canta un héroe. allí es donde realmente yo creo que está la influencia poderosa, que es esto, que es una capa más arriba en una pirámide, y el punto más arriba es cuando yo necesito tu opinión para tomar mi decisión sobre cómo veo esto, incluso sin que tú quieras dar la opinión, sin ¿sabes? que tú necesites ni que la quieras dar. Porque tú nombraste hace rato a Sasha Fitness, por ejemplo, Sí. y a ella muchas veces le pasa. La atosigan de preguntas, pero dime qué es, y ella no, o sea, la llevan a esa encrucijada de decirlo, y ahí es donde más bien le están pidiendo a ella, y ella no lo está haciendo, ¿sabes? Y es que la gente necesita su opinión para validar lo que piensa. Porque y su ahí estilo sí de hay vida, influencia. Claro. su estilo de vida, Pero es una influencia que está permeada por lo primero. Es decir, yo quiero a alguien que me diga lo que yo lo ya... validé primero. Lo que ya yo pienso o lo que me gustaría creer. ajá. O sea, la gente quiere creer que sin estudiar una carrera universitaria hay una cantidad de gente que se ha hecho millonaria. Entonces te sale, cada vez que lees la historia de Amazon comenzó un garaje, Apple comenzó un garaje. Yo digo, ¿tú sabes cuántos garajes hay en Cupernico, California, en San José, California, llenos de cajas de cositas que no se vendieron? Porque por cada Millones. Amazon hay 90.000. Lo que llamo yo la tragedia de que nunca nos dijeron esto en Animal Planet. Uno siempre veía Animal Planet y uno veía a la chita persiguiendo a la gacela, y una vez se la pelaba y otra vez la capturaba. Hasta que una vez empezaron a decir la estadística, y eso fue porque alguien dijo, hay que empezar a hablar de esto. La gacela se pela, la chita se pela 38 veces antes de capturar una gacela. Entonces, esa idea que uno tenía de que go get it, sí, go get it, pero sabes que te vas a dar unos guamazos, sabes lo que tú Y decías. luego la gacela también se come un poco de otros bichos. Otros bichos, que la Pero gacela no es eso- ninguna pero santa. eso no lo mostraban, exacto, te mostraban era lo que querían vender, obviamente. Entonces, que la primera víctima de todo esto es la información. Porque si tú quieres, lo que acaba de decir John es muy importante, si yo quiero que alguien me lo coteje y tú sabes que alguien es de esa vibra y lo conviertes en tu influencer, a pesar de que él no es una autoridad, pero habla como una autoridad, para ti va a ser una autoridad. Yo creo que Para ti eres el hombre que te dice qué comer, qué vitaminas tomarte, a qué horas levantarte, etcétera. Y Oye, qué acertado el comentario de a qué horas levantarte con el sonido de la alarma atrás en el fondo. ya te estás está adelantado ocurriendo. al futuro. Está ocurriendo. Yo creo Palabras que ciertas. mi respuesta de sí es porque lo que estás diciendo, yo quiero validar, o sea, es como una respuesta de que yo quisiera convencerme de que todo el mundo va a estar preparado a nivel universitario, no solo a nivel universitario, preparado en algo, o sea, Sí. que tú te vas a preparar en algo, bien sea porque vas a hacer un curso, porque lees demasiado, porque estás preparado,
para ser considerado influencer. Entonces, como tengo ese cringe con esa palabra, yo quiero convencerme de que sí va a ser así. Preparado para tener algo que produzca Esa influencia. esa Esa influencia. influencia. Y eso- exacto. y que eso- no sea la palabra y que para mí, acá y en Venezuela en general y por el medio en el que me rodeo, está muy relacionada con la fama, ¿sabes? Sin Buscan duda. es ser Sin famoso. duda. Y eso pasa mucho. Y yo entiendo muchísimo tu punto de vista porque pasa Y me da- mucho, por me ejemplo, frustra. en el marketing digital. Tú sabes, hay algo magnífico que he escuchado recientemente que dice que si realmente quieres hacer plata, vende humo. Porque el humo es lo que más se está comprando ahorita. Claro. O sea, la nada. La gente decía el otro día, yo no sé si Elon Musk es un genio de la ingeniería, no sé si es un genio de las finanzas, pero es un genio del hype, es un genio del mercadeo. Claramente. Esa no lo duda. Yo no sé si Trump es un genio político, yo no sé si es un genio de las finanzas, este hombre que quebró un casino, pero es un genio del mercadeo. O sea, de vender humo, no me digan que no lo saben hacer porque lo saben hacer. Sí. Otra pregunta. Ya va, pero espérate, que decía, la gente lo que más está comprando es humo porque es lo que más se produce. Ahora no hay un miedo de que llegue un momento en que se agota hasta la capacidad de vender humo. Yo no lo sé, pero me da la sensación de que tenemos muchísimos años ¿Qué queda? comprando humo. Sí. Ahora es que queda. Por lo menos que nosotros lo veamos, ahora es que Sí. queda. Bueno, yo lo voy a ver más que ustedes, pues. Ya nos llamaron viejitos. Tú no mentira. sabes si te mata un carro allá afuera y nosotros Oye, no me vivimos dejes hasta ese los 90. drama. Yo prefiero pensar que ya llegó la solución a la... No, simplemente, pero tú no sabes que ahora eso está de moda. ¿Qué? Chivita, canas. No, en serio. Claro, yo me uso mi... Lo dice- Dice, por eso es que nos lo estamos dejando. lo dicen los no porque influencers. naturalmente. No porque sale. Una pregunta, otra pregunta. Otra pregunta. Te toca. ¿La agarro yo? Sí, claro. Ay, imagínate. Y te contestas tú de primero. Ok. Ser influencer te permite ser llamado periodista. Y contesto yo primero. Sí, yo soy periodista, no contestes en algo que me duela porque me va No, a dar pues, aquí. Bueno, te voy a rápida. contar. Esa es muy rápida. Definitivamente no. Gracias. No es tiene como nada en que conjunto, ver. ¿verdad? Ni hablemos más del tema porque... O No tiene nada que para ver. que la gente lo tenga claro, el periodista, si bien hay una cantidad de materias que son absurdas, que van perdiendo vigencia, que van adquiriendo vigencia, que no se pueden mantener actualizadas, como ya decíamos, Exactamente, sí. hay una base que es única y que va a continuar siendo lo que lo separa de otro profesional, que es el que ha aprendido cuáles son las estrategias y las técnicas. Uno, de qué preguntas debo hacer sobre algo y cuáles son las fuentes verdaderamente confiables sobre algo. Y dos, cómo se empaqueta eso de manera que el otro, un público determinado, Y una capa lo más entienda. arriba que esa, Quiera. que es informar versus opinar. Claro, El periodista son dos está... cosas Sabe diferentes. distinguir. Sabe O sea, distinguir. ¿sabe por qué alguien estaba en un set diciendo algo y la gente cuando ve televisión siempre se asombra que ¿por qué cuando van a hacer la cuña se van para el otro lado? Bueno, hay una razón por la cual la persuasión es distinta a la información. Claramente. Cuando hacen la separación abierta aquí, y esta es mi opinión. Claramente, porque Son dos cosas. Pero son dos nosotros cosas no, totalmente pero distintas. que- Pero un influencer no separa cuándo opina o cuándo informa. Por eso es que la respuesta es no. No, Menos definitivamente. mal, porque aquí ya iba a decir, No, miren, dile a tu ¿saben papá qué? que ese título está bien pagado Ay, todavía. muchas Sí. gracias a Dios, porque de verdad... Y tú le vas a tirar esa flor después que te dijo que tenías que ser poco de cara y que te ibas a morir pronto. No, pero yo sé que la preocupación de No, ella es, ¿yo no. para qué me metí Se en ven esto? muy jóvenes, son muy jóvenes. Gracias, gracias. Otra pregunta, José Me toca a mí. Rafael. Profesor, ¿cómo te gusta que te llamen más? Briseño y el hombre más allá del mundo, pero puedes decirme Briseño. Ok, el hombre más bello del mundo, ¿cuál es la pregunta? ¿Es solo entretenimiento y moda o también puede ser una fuente de conocimiento y aprendizaje? ¿Qué cosa? El influencing. Yo creo que- bueno, te toca responder. a No, mí. bueno, es entretenimiento por encima de muchas cosas, pero puede ser fuente de conocimiento, depende Sin de quién duda. siga. Puede ser exacto, puede ser Sin todo. duda. Puede ser todo, puede Sin ser duda. moda, puede ser entretenimiento, puede ser conocimiento, Mira, puede ser Búscate todo. Uberman. Uberman es un tipo que tiene unas credenciales académicas brutales, pero él se dio cuenta, siendo un doctor de Stanford, sí, nosotros podemos hablar mucho aquí en la academia, pero nadie nos está parando. Entonces, el Uberman Lab, el Human Lab de Uberman, el tipo se dedica a, bueno, vamos a tener que empaquetar esto, cosas densas, es decir, lo último que se sabe sobre las pérdidas de las dendritas en nuestras neuronas, lo que verdaderamente dice la ciencia sobre el sueño, sobre el alcohol, sobre... Y es cualquier podcast eso que tú escuches, hay gente que les escribe abajo, dice, me estafaron en Stanford, yo hubiera, en vez de estudiar mi carrera, hubiera esto existido cuando yo estudiaba, porque yo estudié en Stanford nada más para escuchar a Uberman. No, y definitivamente hay mucha educación que está diluida en los contenidos de las personas. Hay demasiadas cosas. O sea, a ver, nombrar, por ejemplo, Inés Quintero, la historiadora. O sea, Inés Quintero tiene en su Instagram conocimiento dado. Y luego no.
ella está concebida para hacer eso y además ella es una historiadora. Claro. Pero luego hay gente que está haciendo entretenimiento que diluye en su entretenimiento mucho contenido. Yo creo que a mí me gusta pensar que lo que nosotros hacemos en Vacílate Esto es eso, de hecho. Claro, pues traes datos. Datos. O sea, cuando nosotros hemos dado a usar datos en que se vayan todos, en los 15 años siempre ocurre que si hay 2 episodios que son medio dibujo libre o medio pura anécdota personal y los datos te empieza a poner la gente. Porque la gente disfruta el hecho de que alguien se tomó la molestia de buscar 7 datos. Pero es que No, y de que sea basado, o sea, que sea con base, ¿me entiendes? Que no sea una opinión, simplemente que sea basado en una información o en datos reales y bueno, a partir de eso lo desarrolles. Yo creo que también lo que hacen ustedes en Vacílate Esto o en general es eso, es aportas algo, pero de forma cool. O sea, entretienes también, que es lo que hoy en día para mí es el gancho para que la gente se quede pegada y no sea eso, solo ven los tantos primeros minutos. Pero es que la estructura de usar los datos es más una estructura narrativa que, o sea, cuando tú empiezas una conversación e introduces datos, alejas la opinión de tu posición personal. Sí, de tu opinión personal. Sí, Y respondes la pregunta por qué esto es importante, más allá de que a mí me guste. claramente. Es importante porque tiene un lugar en el mundo. Claro, tiene un lugar en el mundo donde hay una opinión y a lo mejor a partir de ahí yo planteo un punto de vista, pero Ok. los datos te validan la discusión. Ok. Y por lo cual es más una estructura narrativa que cualquier otra cosa. Ok. Bueno, todos coincidimos. Sí. Puede ser un poco de todo. Eso. ¿Otra pregunta? ¿Me toca a mí? Ok. Sí. Siempre agrega salvedad que a la hora de tomar decisiones, no hagas que lo vi en TikTok. Por eso, o sea, si lo viste en TikTok, luego te lo vas a buscar a otro lugar. Pero hoy en día, la cantidad de gente que me dice, ¿sabes que yo estaba viendo en TikTok? Y tú dices, bueno, un baile o una comedia, una No, cosa. algo de contenido. La historia del final de la Segunda Guerra Mundial. Y yo, ok, siempre hago lo mismo. ¿Cómo se llama el canal o el usuario? No me acuerdo. Digo, ¿ves? O sea, tú tienes que saber. La Hay ventaja que tiene validar. Google es que si Google Pero pues, te esa puede es llevar la a- responsabilidad ciudadana, Sí. que es algo que hay dos temas que se me han quedado en el tintero, que tiene que ver con dos cosas. El derecho ciudadano de que Internet sea para todo el mundo, Ujú. porque se está separando cada vez más el conocimiento Ujú. del acceso al no acceso, y eso va a pasar más en la inteligencia artificial. Y luego tiene que ver con la responsabilidad ciudadana de que lamentablemente todos los ciudadanos van a tener que tener un poquito de formación periodística. Es decir, entender, ok, me encanta lo que está diciendo este pana, ¿quién es este pana? ¿Quiénes son las fuentes? Sí, y sí. O sea, no solamente periodística, vas a tener que tener una formación sobre cómo funciona tu sistema de atención, porque ya las estrategias, es decir, uno podía ver televisión y de repente decir, ok, ya, Claro. apagué. No, tener como cerrar un periódico. Tener como un filtro interno de decir, Te o sea, ganan. con qué me quedo y que realmente es algo... Y ahí es donde vamos a construir la verdadera influencia. Porque si tú tienes ese criterio como ciudadano común de decir, esta persona, mira lo que ha dicho, aquí no tiene nada que ver, predijo toda esta cantidad de cosas que no se dieron, yo ya no le creo. Y es un diálogo. Entonces ya esa persona no es una influenciadora para ti. Exacto. Exacto. Si tú no haces un criterio de evaluación lógico, Ajá. cualquier persona puede Pero tú influenciar tienes tu más opinión. fe en la humanidad que yo. Yo tengo súper fe en la humanidad, ¿sabes por Me qué? encanta que esa va a ser la verdadera influencia. Porque, Pero tiene fe de porque que la otra la influencia gente va a es el hecho de filtrar. que estamos cada vez más, nos conocen mejor el sistema de atención. TikTok es, ya, o sea, ya el tema de la adicción a las redes que antes era que, ay, me vi 1 hora y media de YouTube. Ahorita estamos hablando de gente que te dice, se me pasaron 3 horas viendo TikTok porque ya el hackeo de tu atención, curiosamente con herramientas que se desarrollaron también en Stanford, es tan fuerte que lo otro que vas a tener que desarrollar es Pero se Ajá, desarrolló por ¿a qué me- humanos, El autocontrol. por sociedad, es decir, por conocimiento. Por eso le tengo fe a la humanidad. Yo Porque creo que no, yo creo que se desarrolló por ignorancia. Sacamos todo esto sin No. saber el poder que iba a tener en nosotros. No, o sea, un porcentaje de personas lo ignoraba, otro porcentaje de personas lo planificó. Claro, pero cuando tú dices otro porcentaje, no, papá. Un porcentaje de personas lo planificó Bueno, eso es lo que y hay que todo hacer este masivo. porcentaje de gente Eso lo es lo que hay que ignoraba. hacer masivo. Ojo, la misma sociedad que produjo eso produjo un documental que te lo explica claramente. Es decir, la información está allí para que tú decidas Claro. cómo lo voy a usar, Pero es que- qué filtros voy a usar. Pero yo creo que no se debe subestimar el poder que cada vez más tienen de saber Mira, lo que somos, lo que nos dispara. precisamente por eso que tú acabas de decir, a mí me impresionó que recientemente, que fue Semana Santa, varias personas que conozco, no, que hice mi promesa de Cuaresma. Y no, yo, no sé, dejé de tomar refresco. No, yo, bueno, lo hice con el dulce. Porque son Sacrificios muy sacrificios. equiparables a la Ok, crucifixión, yo evidentemente. conocí a par de personas, o sea, que me lo comentaron y a mí me impresionó. Me dijo, no, mi sacrificio es que sabes que tú puedes configurar en el teléfono la cantidad de horas de que puedes estar en una aplicación. Yo reduje mi consumo de redes sociales a tantos minutos al día.
Y, o sea, era un Claro. sacrificio mayor a que yo te diga come dulce y refresco. Y ahí fue donde entendí el poder que tiene eso hoy en día en nuestra vida, en nuestro día a día. Es que hay dos variables que explican eso que tiene que ver con la gran y popular frase del FOMO, del miedo a perderte las cosas. O sea, nosotros tenemos aquí hablando un rato y puede ser que en algún momento digamos, oye, ¿qué habrá pasado con tal cosa? Y eso ya te empieza a generar cierto miedo. Pero luego hay otra cosa Estrés. que me encanta, que se llama el FOBO, que es el miedo a perderte una mejor opción. El FOPO no lo había escuchado. El FOBO, que es FOBO. Fear of Better Option. Ok. Es la razón por la cual tú en El FOMO Amazon, sí. No. es cuando tú entras en Amazon y buscas una cosa y dices, pero, y ya Sí, estás a punto de no, comprarla y exacto. dices, Y si no es la mejor No, opción. y ¿Cuándo mira esta. Empezaste a ver una serie en Netflix y tiene 3 minutos y dices, ya va, pero Y a lo si mejor hay empieza otra otra. serie que está mejor que esta. claro. Me pasa demasiado. Ese es FOBO. Oh my God. ok. Entonces, FOBO. ese FOBO y ese FOMO hace que tú tengas estos dispositivos y estas pantallas. Y son mecanismos maravillosas, naturales por del ser cierto. humano. Este, Son mecanismos naturales, es decir, no es Nadie algo que te lo inventaron para las dice, redes. claro, no. Eso estaba allí, solo que encontraron detonaron. exactamente dónde quedaba, yo digo, como el botoncito que tenían los Casio. Es así para resetear lo que quedaba escondido. Encontraron que aquí es donde se le da el FOBO y, ojo, nos sirvió para sobrevivir muchísimas veces, Sí. porque nos ayudó a encontrar mejores lugares para Mejores cultivar, opciones, etcétera, no, pero pero estás A constantemente tomar acelerado. mejores decisiones. cuando la población venezolana que existía en aquella época veía Topacio, tenía FOMO. Tenía Va, FOMO. Topacio, eso es como, yo no sé, nunca lo he escuchado. Sí, No, yo pero tampoco. acuérdate que hay una novela tampoco. que tiene, Ok. novela con nombre de Piedra Preciosa, es la misma trama, pero se llamaron Topacio, Cristal, Diamante, Rubí. Pero mira dónde etcétera. quiero ir. Eso, lo que quiero decir es que eso salía La en la misma televisión trama. a las 9 de la noche. Ok. La gente salía corriendo para llegar a las 9 de la noche para poderlo ver. Ajá. Eso era obviamente FOMO. Yo no me Claro. quiero dejar de ver eso. Claro, no porque me lo quiero perder, que otro lo ve y yo no. O sea, yo necesito estar viéndolo en el y el momento. FOMO es una estrategia de comunicación. Si tú te metes ahora en Twitter y te das cuenta que todo el mundo está hablando de Algo. algo, tú quieres enterarte de eso. Sí, ok. Tengo otra pregunta. ¿Cómo ha sido para ti tener que adaptarte a la nueva era digital o las nuevas formas de comunicación? Y la otra, ¿te consideras influencer? Ya la contesté hace rato. No, para nada. Me gusta compartir lo que hago, parte de mi trabajo, en mis redes. Realmente eso es lo que hago. Más que crear contenido para enganchar a la gente, es mostrar parte de mi trabajo allí. De hecho, me ha pasado mucho que me privo de mostrar mi vida personal precisamente porque no sé, no quiero mezclar como una cosa No, con pero además otra. en tu caso eres mujer y todavía está encima la estupidez de la gente de valorar a una mujer por, pero ¿qué te pones? ¿Dónde comercial? Lo que ocurre con las mujeres en la alfombra Sí, sí, roja. sí, ¿Sabes? exacto. Que las tipas ¿Qué vienen de usas? haber ¿Qué? hecho un peliculón sobre la vida de Nina Simone. Ajá. Y le preguntan, ¿quién te vistió hoy? Sí. Y la tipa que, Pero hermano, pero se ¿cómo me vuelve- vas a hacer se esto? vuelve muy banal. O sea, bueno, pero ojo, me parece muy sabio de tu parte decidir, yo voy a entregar mucho más de lo otro y porque O sea, eso dice que es lo que quieres hacer. Pero eso es una decisión. Es Sí, una por eso decisión. que me gusta Es una que en Es el una caso de ella decisión. lo tenga claro que O sea, es yo una lo tengo decisión. claro y me... Los Kardashian decidieron diferente. A mí me pasa mucho que dicen, es que Amelia, pero llegarías a más gente si hablas más de tu vida. ¿Sabes? Como si hablas más de tu vida, si cuentas más de lo que te haces en tu día a día. Pero es que eso no es lo que yo quiero. O sea, Y yo... tampoco eso es una verdad. Pero porque es algo que cuando creen que lo ves mucho y Sí. es repetido, dicen, si algo es tendencia, entonces funciona. Entonces, bueno, para mí, adaptarme a la nueva era digital, prácticamente, o sea, nací en era digital. Tampoco yo. soy tan joven, no crean. Yo soy así. late millennial. Así Pero sí, o sea, desde chamas ha ido evolucionando la era digital. Sí me costó eso que comentabas hace un rato, Briseño, que en la universidad aprendes una cosa y ya te graduaste y ya está obsoleta. Entonces tienes que constantemente estar evolucionando y decir, o sea, qué herramientas para lo que yo hago me funcionan. Porque para mí, estar en todo, o sea, como tener todas las herramientas, si no las vas a utilizar, no es opción. ¿Sabes? Como que, Es bueno, una mira, gran era de es que ahorita está de especialización. moda, no sé, esta cámara, esto, no sé qué. Sí, pero ¿qué me va a funcionar a mí Sí. para lo que yo hago? Entonces es como también saber qué te funciona a ti y de acuerdo a eso utilizar las mejores herramientas. recuérdame exactamente la primera parte de la ¿Cómo pregunta. ha sido para ti tener que adaptarte a la nueva era digital? Para mí es súper natural, ¿no? Porque soy un súper fanático De la de la tecnología. tecnología y de todo lo digital y más bien soy un obsesivo, o sea,
Ok. Más bien me ha perjudicado porque recién sale algo, lo adopto de una manera Yo soy un poquito inmediata. así, pero con las cosas que uso, pues. Y me pasan cosas como que oye, no debía haber adaptado esto tan rápido, o cuando yo lo hice no era el momento correcto porque estaba Claro, muy joven claro. todavía. Porque soy como muy early adopter Ok. de la tecnología y de todas las cosas Y digitales. la última pregunta, de aquí, ¿te consideras influencer? Mira, si somos lógicos en la conversación de lo que estamos diciendo y decimos que la influencia es que las Influenciar. personas, puedes afectar el estilo de vida de otras personas y que las personas necesitan tu opinión, puede ser que de la comunidad que yo tenga haya hay alguna personas. persona que necesita mi Ok. opinión o tal. Pero eso no significa que de la comunidad a la cual nosotros le llegamos tengamos influencia sobre Sí, ellos, total. ni yo me considero influencer. Yo soy, o sea, yo soy un creador de contenidos, me gusta crear contenidos, me encanta crear comunicación, soy publicista de profesión, ejerzo la publicidad como profesión, ejerzo el marketing como profesión y eso es lo que soy. Ok. No, yo coincido un poco contigo en eso porque me pasa que hay, ¿sabes? Gente que está comenzando a estudiar comunicación y sobre todo tema país, Venezuela, mira, estudio pero me voy, o vale la pena, Meli, estudiar. Y yo simplemente les doy mi opinión, les digo, mira, yo cuando me gradué, todos, o sea, cuando te digo todos los que estudiaron conmigo se fueron, es todos, habrán quedado 2 o 3 personas con las que yo estudié. Y yo dije, o sea, vi un nicho de mercado, dije, si todos se fueron, ¿quién se queda? ¿Sabes? Si todos Claro. se fueron, Claro. ¿quién va a hacer el trabajo de los que se fueron? Y ahí yo decidí quedarme. Me pasó eso del FOBO, buscar una mejor opción. Me dio, por un momento veía que los demás estaban, no sé, en Estados Unidos, en España, trabajando, haciendo cosas, y yo estaba aquí, que fue un poco más largo el proceso. Pero ahí dije, mira, si vale la pena, y cuando las personas me preguntan, uno les puede dar opinión y quizás puede influenciar en su toma de decisiones o en sus vidas. Pero es el término lo que no me Lo que gusta a mí, tanto. no, definitivamente, y a mí no me encanta la idea de que las personas, por lo que tú decías antes, o sea, que las personas tomen decisiones en función de tu opinión es una responsabilidad, lo cual, o sea, la verdad es que una- nosotros estamos en tú- temas banales Pero realmente. resumo con Laureano. ¿Cuál Laureano es se tu bajaba del respuesta? escenario y había gente que le decía, yo no me he ido del país porque usted sigue aquí. Y Laureano las primeras veces era, y ya hubo un momento que Laureano empezó a contestar, no, no, señora. No, señora, sí, a mí sí, no sí. no me achaque adjudique. la responsabilidad de haberle influenciado una decisión que es muy importante y muy Claramente. personal. Y él Total. empezó a decir ya abiertamente en el escenario, producto de la influencia que para él era incidental, pero que se convirtió en algo muy evidente, a lo cual él tenía que decir algo al respecto, a decir abiertamente en el escenario, yo respeto a todo el que se va, porque él no quería, Está pero la bien. influencia de que si él está aquí hay que quedarse, Claro. estaba Sí, presente. sí. ¿Cuál es tu respuesta de esto? ¿Cómo te has adaptado a la nueva era digital y a las nuevas formas de comunicación? A ver, yo soy un early adopter, pero soy más viejo. Entonces yo comencé la tesis a máquina y la terminé en una Mac, en una Ok. Macintosh, de hecho. Y siempre estuve, creo que los primeros de chamo, los primeros cursos de computación para chamos en Venezuela, mi mamá nos metía allí. Uno de los primeros podcasts, es decir, cuando salió la tecnología de podcast, hubo 3 plataformas en español que fracasaron tratando de ser el repositorio. Ajá. Podcast.es, Podsonoro, hasta que llegó Evox, que se ha mantenido vivo y pues ahí estamos. Siempre que uno piensa en la cantidad de early adopters que fracasan para que luego llegue el que la pega, ese es un ejemplo interesante. Entonces, para mí ha sido natural en cuanto a que yo soy muy amigo de creer que la comunicación, al final, esencialmente, comienza por análisis de audiencia. Es decir, ¿qué quiere la audiencia? Porque tú puedes pensar todos los conceptos y todo lo que te dé la gana. La audiencia no lo adopta, no lo recibe, no le gusta o no lo considera informativo, se acabó. Y no importa que Sobre tú- todo si piensas que ese va a ser el estilo de donde tú vas a generar ingresos. Porque Claro. luego puedes entender de que simplemente yo hago esto porque me gusta. Sí. Pero eso es arte. Es En arte, el mundo exactamente. que yo vengo es arte. Es decir, en el arte tú tienes herramientas comunicacionales, tienes lenguaje, tienes imagen, tienes sonido, pero tú tienes un compromiso contigo. En la comunicación tú tienes un compromiso con la Con- audiencia. con comer. Entretenerla, Sí. informarle, etcétera, y ojalá que te lo vayan Importantísimo. a pagar. Entonces, no importan las herramientas, si es un reel de 15 segundos o si es un video de 3 horas. No importa. Todo lo que tú estás respondiendo siempre viene de, hay una audiencia para esto. Y yo creo que la gente subestima mucho los nichos. Sí. O sea, a mí me parece que hay gente que te dice, yo quiero ser influencer, pero no la logro pegar en tal. Y digo, brother, yo he visto tus videos. Tú tienes casi el mismo número de likes que de seguidores. ¿Tú sabes lo increíble que es tener En el ratio de el conversión. mismo número de likes que de seguidores? ¿Qué Es quiere decir eso? Que Casi tú tienes, imposible. tú tienes un nicho de fidelidad. O
O sea, tú tienes un nicho de gente que está ahí esperando eso. Y él te respondió, Pa'lante claro, es mi contigo. tía y mi mamá. No, bueno, pero su tía y su mamá, su tía y mamá 10 seguidores y 3 llegaban a likes. 1.200 personas. Digo, esas 1.200 personas son mucho Compra más tu idea, sólidas. compra tu idea. Compra tu idea. Entonces, 100.000 seguidores hay que ver cómo tengan las 1000 likes. capitalizas, ¿me entiendes? Si es a través de una suscripción, si es a través de hacer funciones, consíguete un local, no sé, véndeles merch. Ellos quieren tener su franela de yo sigo a este pana, pero la gente está siempre esperando que yo quiero ser una Kardashian, yo quiero ser tal, y yo creo que ahí hay un error. Porque entonces, por lo menos en mi campo de la comedia, tuviste mucha gente que vio Marco Música, Javier a la Madrid, y dijeron, ok, entonces el tema es sketch. Sketch Pero- para redes. Pero los sketches son casi que, varios sketches son el mismo sketch, distintas versiones, pero es el mismo argumento. Entonces ahí viene el tema de fórmate. Fórmate no es vete a estudiar. Fórmate es consíguete libros de comedia que nadie haya leído, películas de comedia que nadie haya visto, para que de repente te vuele la cabeza Claro, viendo claro. Monty Python y tú dices, ah, no, pero se puede hacer una cosa sobre la crucifixión, en vez de hacer una tipa con un trapo en la cabeza diciendo, ¿por qué llegas tú a esta hora? Me explico, sí, se pueden hacer muchas Trapo en la cosas. Y eso lo han descubierto una cantidad de gente en línea. Kiss and Peele son unos tipos que hacen sketch, pero cada sketch primero tiene una producción muy seria, pero además cada sketch tiene una idea que tú dices, nunca había visto a nadie agarrar este ángulo. Eso te lo da la formación. Entonces, atento a tu público no tiene que ser gigante, no tiene que ser pequeño, pero tiene que ser fiel, y atento a que nunca te quedes estancado en, ya yo di todo. Voy a tirar una rabo de cochino a eso. Es Perfecto. probable que tu público no sepa que quieres algo que tú le puedes dar. Esa típica expresión, no sabía que quería esto. O esa expresión que dijo el citado creador de tecnología, que tú creas tecnología que el público no te está pidiendo, pero que prevés que puede necesitar. Tú puedes crear contenido o puedes darle un conocimiento o puedes entretener a un grupo de personas que no necesariamente te están pidiendo algo, pero que cuando lo reciban lo adoren. Y ahí es donde la diferencia de el analytic, de escuchar lo que les gusta a la gente y crear a partir de eso, porque eso es lo que le está gustando ahorita. Pero ¿qué es lo próximo que le va a gustar? Que ahí es donde está mi way of thinking, que a mí más me gusta para mí como creador. Ok, esto es lo que está haciendo ahorita, chévere. Chévere. ¿Qué es Bien. lo que le puede gustarle después? Y ahí es donde más me equivoco, claramente. Ahí es Pero es donde también entra donde está el ensayo y error. potencial de pegarle Claro, demasiado grande. Porque para mí, que me gusta estar del lado de la creatividad, una tendencia no es creatividad, ya no es creativa. pasó. No, Ya porque pasó. Ya, Ya es si tendencia, está ya pasando pasó. ahorita, ya de pasó. hecho, lo que estás viendo es lo que llamaríamos en semiótica el indicio. Sí, Pero ya pasó. ya pasó. Entonces, ahí es donde está lo otro que tú dijiste que me parece muy valioso de tiene que ser algo que te apasione a ti también, que sea Claramente. real. Claro. Porque Porque- estás sintiendo, lo estás olfateando. Y porque entonces tiene que haber, tú no eres un ser humano tan único como crees, tiene que haber alguien en el mundo, es decir, cuando Marilyn Manson decidió, yo voy a tocar esta música y me voy a poner los ojos negros y mi estética de mis discos va a ser esta, no estaba pensando en hay un gran mercado para esto. ni sino- analizando Era lo data. que le gustaba. ni analizando datos, sí, estaba diciendo, no es que estaba viendo, mira como donde va Metallica, yo creo que si esto le damos una hipérbole creativa va a llegar hasta acá. No, se lanzó en su locura y había un pocotón de gente que claro, pero es después de que tomó la decisión. Claro, pero y podía ser un error. Es decir, ese proceso creativo después de lo que está en tendencia ¿Y qué importa es si es ensayo un y error. error? Por eso es ensayo y error. Claro. Ahí vas probando. No funcionó, bueno, lo sigues intentando o buscas la tangente, pero Claro, Y si es porque con el ensayo y dinero de error. otro mejor. Porque cuando uno comete el error. la semana pasada, esa el sería tema, la idea. el tema del app de Barbie, todo el mundo haciendo el app de Barbie. Hacer tu app de Barbie con la frase que le pongas ahí no tiene absolutamente nada de creatividad. Lo que tiene es Nada. una adaptación, una tendencia donde te sientes parte de un movimiento que también es muy importante, no lo cuestiono. O sea, sentirse parte es muy clave en las redes sociales, sentirte No, parte es de una algo. necesidad humana, Sí, lo que se llama sí. motivación a la afiliación. Está de primera en Venezuela y en Claro. Latinoamérica y en muchas partes del Claro, mundo. ahora, lo realmente creativo ahí es el tipo que hizo el app pensando que la gente lo iba a usar. Claro. Eso es lo creativo. eso es lo creativo. Ojo, y quién sabe qué pequeño twitch en la aplicación hubiera hecho que lo usaran menos, porque esa es otra área que nosotros no hemos explorado. No, pero es que son estrategias medísimas. Lo detonas con 4 o 5 grandes. Que lo usen. Escúchame, yo creo que en El Ferrari Venezuela- fuera del negocio. O sea, que dice, bueno, esa gente que va para allá, gente que sabe de cosas. Mira, y en Venezuela no es como una necesidad de aprobación hacer, o en el mundo, todo lo que todo el mundo Todos hace. tenemos necesidad de aprobación. Por eso es que yo soy quizás muy crítico o muy preocupado porque yo creo que nuestro cerebro no está preparado para la cuantificación de nuestra aprobación social. Es decir, cuando la gente empieza a prestarle demasiada atención a likes,
números, seguidores, sin que sea tu trabajo, sino simplemente como parte De tu vida. Tú dices, tú tienes que calmar, tu cerebro está diseñado para que eso sea importante porque tú eres un homínido social. Pero tú no puedes entregarle el poder de esa cuantificación Briseño, al el otro. problema es que nosotros históricamente hemos estado acostumbrados a esa aprobación o a esa desaprobación de mi tía, mi hermana, mi amigo y mi vecino. O sea, 5 personas. Y entonces tú tenías un mecanismo de autodefensa porque tú dices, bueno, estas 3 personas piensan eso. No, y te buscabas un círculo de panes que sí te aprobaran claro. y se convertían en tu segunda Pero familia. cuando ahora son 70.000 personas que dicen, si eres tonto, cretino, tal, No tú hay cerebro tienes preparado para eso, no hay cerebro, se lo Viene digo, no la hay última cerebro. O sea, hasta pregunta. las Kardashian, que han estado en el negocio toda la vida, entran en shock Mira. cuando de repente tienen un backlash que no se esperaba. Pero quiero comentar esto que me parece poderoso para hablar de eso y te pido perdón porque No, ibas a hacer tú- la última pregunta, que es un caso que pasó la semana pasada que tengo demasiadas ganas de hablarlo. Esto no sé cuándo se va a emitir, entonces en semanas recientes ha pasado un jugador de un equipo de fútbol español, este comentario no tiene nada que ver con fútbol, tiene que ver con esto que estamos hablando, hace un mal partido y su equipo pierde. Estoy hablando Ok. de Williams que juega en el Athletic Bilbao. El estadio, que hay 60.000 personas, cuando a él lo cambian, el estadio se para a aplaudirle y le da fortaleza. Es decir, los suyos, es decir, sus fanáticos para los cuales él juega en la vida real, le dicen, tuviste un mal partido, pero aquí estamos contigo. Claro. te aplaudo. Sale del partido, las redes sociales lo reventaron, lo explotaron. ¿Quiénes son esas personas que están detrás de las redes sociales? No sabemos. ¿Son gente del Athletic Bilbao? No sabemos. Pero lo reventaron al tal nivel que él canceló todas sus redes. Qué increíble. Entonces, lo que estamos viendo acá es algo que necesita una maduración de entender de que su gente, la gente en vivo, Te lo aprobó, apoyó claro, te y la apoyó. gente en las redes lo reprobó. Pero le entregamos demasiado poder. Cuando Le yo tuve entregamos un poder que no tiene. mi momento oscuro de todo el mundo diciéndome cosas en las redes. Y gente cerrando contratos, mira, mientras estás resolviendo este tema, todo lo que tú quieras. Una de las cosas más interesantes que me pasó fue, bueno, primero yo, al igual que él, viendo las redes, dije, bueno, se acabó mi carrera, hermano. O sea, a una persona que lleva Sí, 3 te días cuestiona. No diciéndole estás esto, preparado para que 70.000 personas te digan cosas. no estás preparado, ni DM, o sea, ni te cuento los DM. Ojo, también habían DMs, mucho más DMs apoyándote, porque la Claro. gente por DM te apoya. Aquí, que, mira, esto yo no lo puedo decir allá afuera, ¿viste? Pero creo que en tu Porque caso no no vieron se el ve episodio mucho. completo, tú no eres este tipo. Yo vi todo el episodio, yo nunca había pensé nada de lo que la gente pensó. Pero lo interesante fue, cuando yo dije, esto se acabó, déjame repensar, me pasé como 4 días, mi esposa le da fiebre, me dice, Goro, me tienes que ir a Farmatodo a comprarme una broma. Y yo, bueno, ¿sabes? Gracias a Dios la pandemia, cachucha, lentes oscuros, y alguien me oye la voz dando la clave, porque aquí hay que dar la clave en todos lados. Claro, Briseño, yo, ay, aquí viene la puñalada. ¿Cuál la aquí clave? viene no, la clave de la La última tarjeta. estocada. Y me vienen a dar, yo digo, aquí vienen a, tú sabes, a tirarme una cosa, a decirme una cosa. Pues claro, tú estás pensando que el mundo es eso. Tú Sí. cometes el terrible error de que es un mundo, no, yo tampoco quiero despreciarlo, pero ni de broma es el mundo. Y lo más importante, cuando me llaman y me dicen, mira, ¿quieres hacer los jueves aquí de comedia? Porque, bueno, obviamente no estás haciendo nada. Yo, claro que sí. Y yo digo, vamos a ver quién me va a ver. Porque yo lo que esperaba el primer día era gente parándose, mira, quiero decirte 4 cosas, ¿oíste? No, se llenó la sala y se ha llenado durante 2 años y pico. Nadie nunca me ha dicho nada en persona. Y si me lo dicen, te lo digo, lo voy a agradecer. Yo estoy esperando que alguien me diga en persona lo que me dijeron en redes para decir, por lo menos una persona me lo hace. Tú, Pero ajá. tú le entregas el poder. Te sirve para medir lo que eres en redes. Y Pero eso tiene un valor. entonces eso reta realmente la influencia. ¿Eres influencia en dónde y de qué? ¿De ¿En qué? dónde y de qué? Bueno, y la O influencia la importancia interesante que le es, das a... la influencia es cuando uno dijo voy a estar los jueves en tal lugar, aparecieron. Entonces tú dices, esta es mi influencia. Claro. Esto- no los que y aparecen. estas son una mala influencia para mí Por porque lo me cual- están haciendo creer que estoy loco. Por lo cual hay una tajada que no vamos a hacer en este episodio, lo haremos en el próximo episodio, que tiene que ver la conexión que tiene el ego con la influencia, ¿no? Ok, Que lo dejaremos para después. Sí, y ese que, a es otro veces, tema. y que a veces la fama, que es por lo que buscan ser influencers, llena nuestro Es que la ego. respuesta- En una Cuesta- época en la que ser infame y fama ya no hay ninguna diferencia. Pero es que y además que la real respuesta de la influencia que conocemos públicamente y por lo cual todo el mundo quiere ser influenciador tiene que ver con la fama, que tiene que ver con el ego y que tiene que ver con querer ser queridos por todo el mundo. Exactamente. Queda para el próximo episodio. Esta pregunta creo que básicamente ya la contestamos, igual la voy a leer. ¿Consideras que ser influencer es la manera de transmitir periodismo actualmente? Ya lo dijimos. Le da visibilidad. Es un poco diferente al periodismo. anterior. ¿Sí? Le da visibilidad. O sea, el periodista no puede ignorar el hecho de que si quiere hacer llegar su trabajo periodístico, va a tener que adoptar estrategias comunicacionales que lo van a convertir en un influencer Ajá. y van a ser parte del asunto. Es decir, ¿por qué Marta Colomina
salía de repente a ¿Qué es hacer eso? una cuña de una periodista venezolana de radio y televisión que termina saliendo a hacer cuñas de productos. Es decir, Marta Colomina es importante porque es una tipa que se dedicó toda la vida a la fuente política, era profesora universitaria de opinión pública y tú la oías porque sabía de eso. Y de repente estás oyéndola sobre comprar un seguro o sobre una decoración del hogar. Bueno, eso te llevaba a las redes, también tiene que ver con, ahora, tú eres periodista. Bueno, sabes que le están parando más a una chama que pica noodles en Roma que a ti sobre este tema. ¿Qué es lo que estás dejando de hacer tú como periodista para Si dar tienes que esa adoptar información? Te voy a ciertas poner- estrategias- Un ejemplo poderoso, perdón. No, habla. Pero no, si quieres termina tú, por favor. Mira, te voy a poner un ejemplo poderoso sobre eso, que tiene que ver con Ucrania. La mayor información de los primeros momentos de Ucrania sucedieron de personas no periodistas que estando en el lugar, en las redes sociales comunicaban lo que allí sucedía. Ok. Y no necesariamente era el lugar donde CNN tenía su periodista o donde cualquier cadena internacional de noticias tenía su periodista. Entonces ahí hay un periodismo valioso que está manejado por las personas comunes a través de las redes sociales. Entonces yo creo que no hay absolutismos en estos criterios, en estos conceptos, sino hay casos que nos generan como buenas y malas prácticas, ¿no? Sí, en el periodismo hoy en día es importante manejar plataformas y estrategias que pueden considerarte o que luego pueden convertirte en, bueno, en un estilo de influencer porque vas a influenciar. Hay un entrenamiento del periodista que es lo que vale de ser periodista, que es el entrenamiento que te va a dar un profesor y luego un jefe de sala de redacción o un jefe de editor o lo que sea, que es cuando tú le llegas con un trabajo, decir, ¿por qué esto es verdad? Y tú decir, bueno, porque lo dijo tal. Ajá, ¿y cuál es la otra fuente? Este trabajito que te convierte en una máquina que sabe respaldar cada una de las premisas de una argumentación o de una información es insustituible. Ahora, tú puedes hacer todo este trabajo y no llegarle a nadie porque simplemente ignoraste que hay unas nuevas reglas de juego que el influencer sí maneja como un A 747. millón, claro. Entonces, bueno, ahí es donde Tiene tú que ver tienes como que, una conjunción de como que ambos. dice, saber qué vas a manejar. No puedes nutrir todas las noticias de lo que hace el periodismo ciudadano, pero tampoco puedes creer que vas a volver a hacer el mismo periodismo de Marta Colomina, de sentarse y recortar un periódico y llegar a una radio con una carpeta. O sea, no. Y luego está el poder de la imagen como transmisor de una información, pero luego también viene la manipulación de la imagen para transmitir esa información. No, y pero nos si vamos iría- a hablar de sinestesia. y nos vamos a Bretón y ahí ahí nos vamos a meter en No, problemas. y el hecho de que ya hoy en día tú puedes crear un noticiero desde una compañía y pronto desde una app donde tú dices quiero un noticiero donde un tipo diga esto con una voz afable, con una... O sea que en un tiempito ya nos suplen a nosotros tres. Bueno, en un tiempito el saber que el periodista que estoy viendo, lo he visto en carne y hueso, va a tener más valor que lo que tenía antes. Porque si yo te veo a ti y yo veo que estoy dando una noticia y yo desconfío de eso y digo, ya, pero esto no se parece a lo que ella hace en sus redes o a lo que ella me dijo el otro día. Entonces voy a tener tu referencia. Pero cuando yo ya desde este momento, cuando yo veo a un periodista, un ancla hablando y yo no sé quién es el tipo, yo ya asumo inteligencia artificial, producido por un gobierno y no lo voy a seguir Yo viendo. te voy a decir una cosa, según tus últimos comentarios, dentro de un tiempito, para José Rafael no existe, así que vamos a ir cerrando porque... ¿Cómo desaparecemos? Último segmento para cerrar la caja. ¿Qué consejo le darías a Consejo la... ahora, después de lo que hemos dicho sobre los consejos. Sí, los consejos. No, bueno, ¿qué mensaje? La generación de relevo. La que se generación de rindan, relevo. Que no van a poder con nosotros, que se rindan y se dediquen a aprender de todo lo que hacemos y no a retarnos de ninguna manera. Que se preparen como briseño. No, es que yo no sé cuál va a ser la preparación, pero creo que abogo por donde decía John, que sea una preparación, o sea, que profundices en un interés, profundices a un punto donde tú seas la persona que más sabe eso, que más maneja eso, que está actualizada, porque siempre va a haber conocimiento. El problema es qué es lo que te interesa a ti. Sí, y si a eso lo conectas, a esa teoría de las 40.000 horas de cualquier cosa que necesitas para poder ser bueno en algo, si tú vives 40.000 horas en 10 años o 20 años, o sea, a ver, nada que ver como consejos, pero la capacidad de ver a largo plazo, que la estamos perdiendo, o sea, sobre todo post pandemia, hemos perdido esa capacidad de ver a largo plazo. Sí. La capacidad de ver a largo plazo, entender esto que lo que estamos haciendo ahorita no es para que se acabe ahorita, sino que tiene una visión de tiempo. Claro. Cada uno de nosotros de nuestras necesidades y ángulos. Y además especificarte en algo donde a ese tiempo tú le puedes dedicar 2, 3, 4, 5 horas a la semana,
que luego eso va a significar acumular 25, 30 mil horas dedicado a algo, sea lo que eso sea, traiga innovación durante el camino, seguramente va a hacer que tú consigas resolver tus inquietudes de vida como ser humano básicas y como búsqueda de la felicidad, que es el fin último. O sea, que termines Ay, no yo me trabajando en algo que odias. Yo terminé filosofísimo. Por eso, Sí, pero por eso es estoy que quería impactada. tener así, pero Yo no estaba- terminar trabajando en algo Gracias, que odias. tradúceme Para no para... terminar trabajando en Esto algo que fue una odias, cosa- dedícale tiempo a aquello que te gusta, tiempo constante, porque no es que estuve trabajando 2 meses en esto, lo dejé, no. Lo que dice John es muy importante, 5 horas a la semana, pero son 5 horas a la semana. Luego, no pierdas nunca de vista las herramientas. No creas que lo importante es mi contenido y que los demás manejen... No, porque resulta que ya hoy en día hay gente que sabe de contenido y sabe de cámaras. Stanley Kubrick construía sus propios lentes. O sea, Sí. es un director de cine del año que mucha gente sabe películas de él, pero Brian, no sabe quién es él. Y construía sus propios lentes. Es decir, Barry Lyndon. Barry Lyndon está hecha en iluminación con velas. ¿Cómo se logra eso? Porque tienes que saber la técnica. Un lente que se creó para poder iluminar esa Entonces, escena. no descartes lo técnico, lo tecnológico, pero yo sí soy muy amigo de no te creas que por manejar lo tecnológico tienes contenido. O sea, que Tiene tú sabes haber hacer como una buena edición conjunción. y que sabes mercadeo tampoco quiere decir que puedas vender algo que sea hueco. Un buen mercadeo puede vender algo hueco durante un tiempo, pero llega ese momento que hasta el mismo tipo de mercado te dice, hermano, si no mejoramos esto, una vez que la reputación termine ocurriendo de que esto tiene un hueco, va. Y la clave es constancia. Sí, Mi constancia. Mi mensaje, Constancia. más que nada, es que seas auténtico, porque replicar a otra persona no te va, ¿sabes? O sea, está bien que tú tengas ideas que tomar de otros, pero no imitar, no tratar de ser alguien que Pero no le estás eres. dando la razón, terminas en un campo filosófico, porque para ser auténtico, lo que tú lo acabas de decir, y es importantísimo, preguntarse quién es uno Claro. en medio de una lluvia de No es tan deberes fácil. seres. No es tan fácil. Pero ser auténtico, sobre todo porque buscamos ser alguien que no somos y allí empiezas a pisar el trabajo de los demás. Entonces, para mí, ser auténtico, constante, es demasiado importante. Y sobre todo prepararte en lo que sea que quieras hacer y que lo que hagas te guste. Es básicamente lo que hemos estado hablando hoy. Yo creo también que tienes que tener un poquito de fe en uno mismo. Y Novia con billete. eso. Bien, no, estamos hablando. Ok. Y sobre todo, no dejarnos llevar tanto por la opinión de los demás. O sea, para mí... Pero es lo irónico, fíjate. Estamos hablando de mercadeo, estamos hablando de comunicación y estamos diciendo que la audiencia es muy importante. Y a la vez terminamos diciendo, no me puedo dejar llevar por los demás. ¿Tú No, te das cuenta de la porque- tensión en la que vive el ser humano creador porque contemporáneo? esto es una herramienta, es una herramienta importante y necesaria hoy en día, el contenido que creas o el trabajo en el que te desarrolles, pero esto no te puede influir más aquí, ¿me entiendes? Es decir, esto tiene que poder más que... Yo soy un hiperoptimista y yo creo que el uso de estas cosas lo que nos trae es beneficios. Claro que sí, siempre y cuando no dejes que influencien lo que hablábamos hace un rato, ¿sabes? Sí. Siempre y cuando dejes que puedan servirte para mejor y que no te perjudiquen. Sin duda. Sin duda alguna. Qué buen... Epa, yo no soy supersticiosa, pero debería pedir un deseo entre dos. Pídelo, Yo pídelo, medio. pídelo, pídelo. Nos vemos pronto. Dijimos que íbamos a hacer otro tema, ¿no? Deberíamos de conversar otro tema. Yo como buen vendedor ya vendió el episodio 2, pero chas, bueno. hizo, yo lo voy a hacer chas. Me Y encanta. yo hice que ujú. Pero lo que no dije fue que no sé si... bueno, yo mejor me voy despidiendo, gente. No, dijimos que eso lo hablamos después porque Eso. Epa, yo voy- involucra a personas muy conocidas. Sí, sí. mi laptop no me la llevo. Sí, todos. Muchísimas gracias a la Mi gente de Ivo y Ciragon por el teléfono y el laptop. Yo voy a dejar el cargador aquí, yo tengo uno en la casa. Sí, Bueno, y hasta las preguntas, recuerdo.